Bueno, el objetivo de este tema es que integremos conceptos generales, los conceptos de receptor propiamente y ahora sí el mecanismo de acción de los fármacos en la práctica o en la terapéutica clínica, la farmacología terapéutica. Ese es el objetivo. Hablar de mecanismos de acción es hablar de un tema muy complejo. ¿Por qué? Pues porque vamos a integrar todo lo que ya hemos visto en este momento, sin hablar de farmacocinética ahorita. Lo podemos señalar de repente cuando sea necesario, pero es un tema que muy seguramente se va a revisar a detalle posteriormente. En este momento vamos a mencionar solamente los conceptos que sean necesarios de acuerdo a lo que estemos describiendo. En primer lugar, ¿qué es la farmacodinamia? Recordemos que la farmacología es la ciencia que estudia el comportamiento de los fármacos, hacia grandes rasgos, y que la farmacología está dividida en varias ramas. Las dos que nos podrían interesar en este momento es la farmacocinética y es la farmacodinamia. La farmacocinética, que no la estamos revisando en ninguno de estos 4 temas, pero que sí lo voy a señalar ahorita, se encarga de estudiar el curso temporal de los fármacos a través del organismo, por los diferentes compartimientos. Fácilmente nos lo dicen en la universidad, es todo aquello que el organismo le hace al fármaco. Lo que va a hacer es tratar de eliminarlo del cuerpo. Generalmente no lo hace y entonces por eso el fármaco llega y se acopla a los receptores. Bueno, la farmacodinamia, entonces, se refiere al estudio de los mecanismos de acción. Eso es, resumido, eso es. Sin embargo, sí tenemos que conocer otras cosas que tienen que ver con los mecanismos de acción, porque hablar de mecanismos de acción es hablar de un tema muy amplio que requiere del conocimiento tanto de aspectos de bioquímica como de aspectos de fisiología y de farmacocinética. Entonces vamos a ir integrando de manera fácil estos conceptos de tal manera que aunque no tengamos las bases de la farmacocinética podamos entender. ¿Qué es mecanismo de acción de los fármacos? ¿A qué se refiere? ¿Qué significa cada vez de que yo digo el mecanismo de acción? Bueno, el mecanismo de acción de los fármacos se refiere al resultado o a la consecuencia que sucede cuando hay una interacción entre el fármaco o ligando endógeno y el receptor. Pero no nada más esto, sino una vez que se han integrado o se han interaccionado todas aquellas estructuras, recordemos, proteína G, y todo el sistema de señalización, y que se va a producir una respuesta. Esta respuesta está traducida en términos bioquímicos y en términos fisiológicos. En la figura que está en la diapositiva, en el cuadrante inferior, vemos una ejemplificación de un mecanismo de acción muy complicado, sumamente complicado, de hecho por eso lo puse. ¿Por qué? Porque así son los mecanismos de acción. Anteriormente, cuando en la sesión anterior vimos cómo se acoplaba el sistema de señalización y solamente utilicé el sistema de la adenilato ciclasa, pareciera que era muy fácil. Ahorita que vemos ese dibujo ahí, ese dibujo denota el acoplamiento de un receptor junto con su ligando endógeno y entonces vemos pareciera una zona industrial, ustedes lo ven, por eso me gustó, porque parece muchas fabriquitas y todas están interconectadas y todas al final del día van a llegar y van a actuar directamente en la dirección de esa pequeña ciudad que es una célula. Y la dirección general de esa célula está marcada con material genético. Ese material genético evidentemente es un núcleo. Tiene una estructura por ahí como un barquito, que en realidad es también un receptor, pero me gustó precisamente porque esa señal que se ve ahí pareciera como que camina, como que va a salir, como que se va a ir a algún lado. Y así es, una vez que la información de todas esas pequeñas fabriquitas, que en realidad son segundos mensajeros y segundos efectores, una vez que mandan toda esa información al núcleo, que está marcado así con una figurita azul y una bolita rosa, pareciera un barquito, van a ir de regreso hacia cada una de esas estructuras para retroalimentar la información, ya sea especificando que se acelere la actividad o que se inhiba, lo que conocemos en medicina como feedback. O sea, un feedback positivo, es decir, que estimule hacia que continúe la actividad, o un feedback negativo, ya no continúes, ya subsanamos esa actividad.
Entonces, es muy interesante ver cómo el mecanismo de acción es así de complejo. O sea, mecanismo de acción, un fármaco que hace que la presión arterial baje. No, pues sí, qué padre, así como se ve de sencillo, así debería de ser, pero no, es sumamente complicado y el entender en detalle esa complicación significa, hablando de clínica, que vamos a entender muy bien qué es lo que le está sucediendo a un paciente cada vez de que le damos un fármaco que agoniza una actividad o que antagoniza una actividad. Ahorita en este momento no les pongo ningún ejemplo, pero ya vamos a empezar con estos.